donde se está evaluando e identificando cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen principalmente todos los medios de vida rurales. Esto pues obviamente se agudiza muchísimo teniendo en cuenta que la mayoría de negocios que hay en las áreas rurales de nuestros países son negocios que son de subsistencia, no generan ingresos adicionales a las familias. Esto evita que pues obviamente y sumado a la no diversificación de las fincas, que las personas puedan acceder a tecnologías, a técnicas y tecnologías para hacer una respuesta efectiva contra los efectos de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que está buscando esta presentación? Básicamente sobre los resultados de un estudio netamente económico que se realizó en un contexto forestal, identificar cuál podría ser la potencialidad de este tipo de estudios para análisis puntuales que identifiquen no solamente las amenazas, sino también cuáles son las opciones que tienen las familias de escasos recursos para poder hacer frente y lograr que esas cadenas que en su momento son productivas, que no están generando valor, realmente logren ser competitivas, que logren generar ingresos, un mayor valor agregado y demás. Entonces, básicamente el objetivo general de la investigación en aquel momento fue diseñar una estrategia de competitividad que contribuye al desarrollo de la cadena productiva del carbón vegetal en parvas producido a partir de residuos de aprovechamiento forestal y agroforestal en el occidente de Nicaragua. Solamente vamos a definir dos conceptos básicos para podernos entrar directamente en la presentación. ¿Qué significa una cadena como tal, una cadena productiva? Una cadena productiva es básicamente cada una de las acciones necesarias para llevar un producto, desde la materia prima, desde la transformación y la comercialización. Cada uno de los procesos, actores y demás que están involucrados en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces los productores son muy buenos produciendo, pero son muy malos negociando. Entonces eso lamentablemente entra en un mercado en donde lamentablemente son mercados afectados por el tema de cambio climático, hay variaciones entre la oferta y la demanda, y entonces ya no genera ingresos, entonces la gente cada vez más pobre y obviamente cada vez más vulnerable ante los efectos de cambio climático. Entonces, este estudio cobra relevancia por varias cosas. Lo que tienen ustedes ahí en pantalla es básicamente cómo se desarrolla el negocio del carbón en parvas en el occidente de Nicaragua. La actividad carbonera en parva es totalmente tradicional, totalmente artesanal. Como pueden ver, básicamente, ¿qué consiste? La carbonización, que es el segundo eslabón de la transformación, consiste en abrir un hueco en la tierra, ponerle madera, taparlo con tierra y prenderle fuego. Esto, como pueden ver, a legua se ve que es totalmente vulnerable a efectos del cambio climático puntualmente. Entonces, comenzamos a analizar, bueno, pero ¿qué relación tiene con el tema ambiental? O sea, salgámonos del tema económico, ¿qué es lo que está pasando con esto? Si ustedes pueden ver, igual, ahí involucra que según el estudio de las causas de la deforestación en Nicaragua, que se publicó en el 2018, todo el tema de la extracción de leña es una de las causas que están favoreciendo la degradación de nuestros bosques. Entonces ya, los bosques son generadores de todo lo que tienen que ver servicios ecosistémicos que son fundamentales para poder hacer frente al cambio climático. De igual manera, no es un estudio pequeño, no es datos que van a quedar en el aire, realmente la relevancia que tiene es bastante alto. Solamente el consumo de carbón en Nicaragua está alrededor de 20.000 toneladas métricas, es bastante alto. Igual también tiene que ver mucho los platos típicos que se desarrollan a nivel de las diferentes comunidades. De igual manera, también 250.000 personas dependen directa o indirectamente de este negocio, bien sea de la leña o el carbón, como medio de subsistencia. Entonces es bastante importante porque realmente hay muchas familias que viven de él, pero realmente ¿qué tan vulnerables son? Después podemos mirar que todo el desarrollo de la cadena, de cómo se está haciendo, hay esfuerzos que se vienen desarrollando junto con el Ministerio de Energía y Minas, INAFOR y demás, se están realizando, pero estamos realmente mirando el tema del negocio, cómo le mejoramos, no es solamente un tema de cómo conservamos también solamente recursos, sino también cómo los apoyamos para que sean mucho más competitivos. Hay otro término que también quiero hacer especial hincapié antes de comenzar el desarrollo de la presentación. Hablemos de competitividad. ¿Qué significa competitividad en términos de cadena de valor? Es básicamente cómo mi producto responde a las necesidades de un mercado. Básicamente eso. Entonces, se define por tres tipos, que es calidad, precio y servicio. Principalmente la mayoría de autores lo manejan, pero son muy pocos los autores que se van directamente a espacios rurales a hacerlo. La mayoría de investigaciones que se han desarrollado van sobre grandes maquinarias
que realmente no están mostrando cuál es el impacto que tiene el desarrollo de los medios de vida rural. Ahora bien, el estudio en aquel momento se desarrolló en las comunidades del Bosque y Tololar, el municipio de Pozoltega, el departamento de Chinandega. Esto fue bien interesante porque esta comunidad en algún momento, todos ustedes conocen todo lo que pasó con el Mish, las Casitas, el volcán Casitas en 1998. Hubo bastante pérdida, no solamente de vida, sino también de cobertura. Toda esa madera que se cayó, ¿qué pasó? Pues la gente no sabía qué hacer porque tenía un montón de madera caída. Comenzaron a elaborar parvas para hacerlo. Entonces, esto fue una consecuencia de... Pasó un evento extremo y la gente tiene que buscar medios de vida para ver cómo le sacan resiliencia a esto. Entonces, básicamente el estudio se hizo tomando como referencia unos análisis que se han venido desarrollando con el CIA para negocios rurales. Se hizo una selección de la cadena que se seleccionó en base al potencial económico, en base a la vulnerabilidad de las familias, todo el que tiene que ver el sondeo de mercado a nivel local e internacional, la identificación de actores interesados de convocatoria, el análisis de la cadena, que es básicamente identificar quién produce la materia prima, quién la transforma y quién la comercializa. Y adicionalmente también qué empresta servicios, porque muchas veces la gente dice, bueno, es que la cadena, los únicos que se benefician de ella son los que son dueños del producto, no. Hay muchos prestadores de servicio que de una u otra manera viven directamente de ese tipo de negocios. Después de eso, un análisis de limitantes, identificando realmente qué es lo que está limitando en base realmente a las señales del mercado y el diseño para la elaboración de planes delimitantes, análisis del potencial competitivo, el diseño de la estrategia y negocios de alianza para la gestión. En ese momento, cuando decidimos desarrollar la investigación, que fue en conjunto con CATI, porque fue una tesis que se hizo en CATI directamente, entonces se elaboraron 3 talleres de consulta. Básicamente para hacer un mapeo, quién está, por qué está, cuáles son las ganancias, qué es lo que está haciendo, realmente es productivo, realmente eso está ayudando a que las familias aumenten sus ingresos. Eso fue la gran lógica que estábamos manejando con eso para poder interpretarlo. Lo bonito de las cadenas de valor, y eso quiero hacerle especial relevancia con esto, es que son espacios de concertación multiactor. Entonces ahí no solamente se habla del negocio, también se llama medidas de adaptación, en donde todos están pegados a su principal sustento de vida. Entonces es bien importante y por eso el potencial que tiene este tipo de enfoques para el desarrollo de estrategias mancomunadas de cara justamente a hacerle frente pues a toda la problemática que se está elaborando. Entonces, como parte de los resultados, se identificó toda la cadena, se identificaron 4 actores, por decirlo, o 4 eslabones, los actores que pertenecen, digamos, en la producción de biomasa, que es la madera que se va a carbonizar, fueron principalmente pequeños y medianos dueños de finca que estaban cerca de las parvas, que fue lo que les había mostrado inicialmente, que es la metodología de carbonización. Y la mayoría de la materia que ellos estaban utilizando, la materia prima, son todo lo que tiene que ver los residuos de aprovechamiento agroforestal que se realiza en el área. Después de eso, la transformación, que son productores parveros, que son dueños de horno, entre comillas, porque realmente es un hueco en la tierra donde le están metiendo madera y le están prendiendo fuego, son los que se encargan de hacer la transformación. Esta persona, ¿qué hace con todo ese carbón? Pues tiene que mirar al mercado. Entonces entramos a la comercialización, que son personas que se encargan, que son minoritarios y mayoritarios, minoristas, perdón, y mayoristas que se encargan de distribuirlo al consumidor final, que normalmente son los hogares, las comiderías, las fritangas y demás. Entonces ya tenemos toda la conceptualización de cómo se está manejando y realmente estamos entendiendo cuál es el negocio. Realmente el negocio de la producción de biomasa es producir simplemente leña para que ellos puedan transformarlo y los otros están vendiendo ya carbón trabajado. Entonces se comenzó a identificar cuáles eran los factores que limitaban la competitividad, es decir, ¿por qué el negocio no me está generando plata? Entonces se identificó que en la producción de biomasa hay incertidumbre en el abastecimiento de la materia prima, es decir, no hay alianzas entre el dueño de finca y el parvero para el suministro constante de materia prima, sino que tiene que comenzar a identificar de manera periódica quién está haciendo un aprovechamiento agroforestal. Después de eso, la materia prima heterogénea es curioso porque ya cuando te metes a esto comienzas a identificar que todos los árboles tienen potenciales de carbonización distintos, todos tienen características distintas, y no todos se cocinan igual, no todos se carbonizan igual. Eso es dependencia también obviamente de la dureza de la madera y demás. Después de eso, se identificó que no había
procesos de restauración del recurso, es decir, no habían viveros vinculados a esta vaina. Entonces es bien importante porque ya comienzas a decir, bueno, no es solamente un tema de negocio, también es un tema de degradación del ambiente, de eso que me está ayudando a conservar las zonas de recarga hídrica que son tan importantes justamente pues para mantener todo ese importante recurso en el corredor seco. Después de eso, limitado conocimiento de la política ambiental y forestal dentro de los principales puntos críticos. En cuanto a la transformación, un tema de calidad. Si usted está produciendo en parvas, ¿cómo usted espera que ese producto le salga? Pues lleno de tierra, mojado y pequeño y desbaratado. Igual, tecnología deficiente, porque es una tecnología tradicional que ellos lo están haciendo simplemente con lo que tienen. Bajo nivel de organización, cada quien trabaja como puede. Entonces todos entre ellos hacen una mutua competencia, puede ser el vecino, pero si yo veo que el vecino lo está vendiendo un poco más barato, pues simplemente lo ven un poco más barato y entonces ahí comienza el problema. Temas de ilegalidad, porque toda esa materia prima que tienen no está registrada, entonces no contaba en ese momento con permisos de aprovechamiento para poderlo llevar al mercado. Entonces ahí hay un problema, comienza un problema de satanización de la actividad, porque como no tienen permiso, ellos se van por las noches justamente para poder entregar el producto. Los bajos rendimientos de la tecnología son más o menos 10-1 los porcentajes de carbonización. Bajo acceso a capital, que yo creo que todas las cadenas rurales lo presentan, agrícolas, forestales, lo que quiera, todos tienen bajo nivel de capital porque tienen negocios que no funcionan. Entonces la gente va al banco y le dice, mira, préstame plata, pero decime qué garantía de crédito tienes. Entonces toda la gente se limita para comprar tecnologías que le pueden ayudar en un futuro. Después de eso, la variabilidad del producto durante el año. Entonces ahí estaba hablando justamente con uno de los compañeros que hizo la presentación ahora. El cambio climático no solamente agua, no es que hay poca agua y que dejó de llover y que tenemos un fenómeno del Niño y que siempre se está agudizando más, sino que también cuando cae agua, cae, pero en serio, lluvias torrenciales, principalmente en el occidente. Entonces eso tiene serie de limitaciones justamente para poder el acceso al recurso y también la movilización del mismo. ¿Qué onda, Lisa? Después de eso, la comercialización, baja cantidad de producto de venta en la época de Viridiana. Ando en un congreso. ¿De qué vos? Compañera, okay. Incautación de productos por problemas legales, dificultad porque lo mismo que no tiene la materia prima, no tiene ningún permiso de aprovechamiento, margen de utilidad variable del productor durante el año, porque cuando llueve, obviamente estás a cielo abierto, tenés tierra, cuando cae bastante el aguacero, pues simplemente se te alargan los tiempos de carbonización o si no simplemente pierdes toda la carbonización que ya llevabas, deficiencia de inteligencia de mercado y falta de experiencia en negocios formales. Entonces ya se identificaron cuáles eran los problemas, después comienzas a identificar cuáles son realmente las acciones que tienes que tomar. Entonces se comenzó a trabajar junto con ellos porque todo esto es altamente participativo, se identificaron cuáles eran los problemas y cuáles eran las medidas que tenían que tomar en base a las disponibilidad de recursos que tenían, no solamente financieros, sino también técnico en el territorio. Entonces se establecieron 4 ideas principalmente de trabajo. El primero, el tema de organización, que es fortalecer el modelo asociativo, estimar volúmenes total y potencial del carbón para mantener una oferta continua del carbón durante todo el año. Esto es bastante importante de cara al mercado. El intercambio de experiencias, que identificando ellos no son los únicos que trabajan, ellos solamente fueron un estudio de caso a nivel, ya vimos que son 250,000 personas que se dedican a este negocio de una u otra manera, entonces hay experiencias exitosas y malas a nivel nacional. Desarrollo de productos que tenía que ver con todo el tema de plan de capacitación de actores de la cadena en temas relacionados en la legislación ambiental, estrategia de reposición de materia prima, eso es bien importante, igual también todo de cómo nosotros hacemos un trabajo junto con el INAFOR en aquel momento para poder regularizar, porque realmente ellos están haciendo uso solamente de los desperdicios de un aprovechamiento que se realizó. Después de eso, homogenizar la materia prima, la selección de árboles, cuál es mejor para la carbonización y después gestionar recursos para la inyección de capital semilla para la compra de nuevas tecnologías. Es decir, es una tecnología deficiente que durante las lluvias torrenciales pierde totalmente la viabilidad. Entonces, obviamente, también todo el tema del mercado. Después, la distribución del producto, la creación de bodegas de almacenamiento, justamente para cuando está lloviendo, esas lluvias torrenciales favorecidas por los huracanes y demás, poderlas mantener a salvo para poder que el producto no se pierda. Esto es importante para el mercado, establecer canales de información de precios, justamente para que la riqueza no solamente se quede en el comercializador, que eso es un tema que se ve muchísimo,
Analizar el mercado del carbón vegetal para identificar nuevos nichos de mercado y una estrategia de comercialización que vaya encaminado en los 3 principales puntos del tema de la competitividad, que son producto, precio y servicio. Entonces, la última fue un tema de precio, que es evaluar la flexibilidad del producto a cambios del precio, justamente para poder establecer estrategias mucho más agresivas de comercialización. Pero bueno, hasta acá todo el tema de cómo se maneja un negocio, qué es lo que hace falta, realmente en qué estamos fallando a nivel de negocio. Es bien importante, y la relevancia que tiene este estudio es que en su momento, estas líneas que están acá fueron tomadas por un proyecto que lo estaba ejecutando el CATI, que se llamaba Fin for CATI. Ese proyecto estableció estas líneas de trabajo y todo esto se convirtió en esto. Un cambio de tecnología, hornos media naranja, se impulsó. Ya pasaron los rendimientos de 10 a 40%, que son bastante altos en temas de carbonización. Mejoramiento de la familia, porque lo importante de eso es que en los negocios rurales no solamente trabaja el señor, trabaja el hijo, trabaja el chavalo, trabaja todo el mundo, porque eso no es un negocio, eso es mano de obra que está ahí. Igual, pues, todo el tema de financiamiento también se trabajó un fondo revolvente alrededor de estos hornos, es decir, se les dio cierto apoyo, ellos parte del financiamiento que se les dio para la compra del equipo, ellos tenían que devolverlo para generar un fondo revolvente y ellos sacar créditos a partir de este mismo negocio. Se estableció una empresa carbonera y entre los impactos que tiene esta empresa carbonera es que logramos comenzar procesos no solamente de competitividad a nivel nacional, sino que comenzamos a exportar a otros países. Honduras, Costa Rica fueron los países donde se comenzó a exportar. Y uno dice, bueno, pero ¿qué gracia tiene eso? Tiene muchísima gracia. Porque ellos ya dejaron de percibir, ¿cierto? Comenzaron a ganar entre 4 y 5 veces más de lo que estaban ganando. Y era interesante ver todo el cambio de las personas, no solamente en su forma de trabajar, sino también toda su idiosincrasia, cómo fue cambiando a medida que el negocio se estaba haciendo. Y eso les permitió acceder a nuevas tecnologías, les permitió mejorar su calidad de vida y pues obviamente ya hay un proceso que ellos ya lo están siguiendo trabajando en la actualidad. Otro tema también, se trabajó con los dueños de finca para garantizar y junto con el INAFOR para establecer guías de aprovechamiento y que la gente realmente pudiera hacer todo el tema de la exportación que antes no se podía hacer. Entonces, estos son básicamente los alcances que puede tener el tema de cadenas de valor en las familias bajo un ejercicio que fue real, que se implementó, que de hecho hay libros publicados sobre esto. Pero, ¿cómo nosotros comenzamos a conceptualizar el tema de cambio climático dentro de las cadenas de valor? Hay muchísimas metodologías. De hecho, ahorita Ecuador y Perú están trabajando bastante porque realmente hay que comenzar a identificar no solamente cómo producimos, sino también cómo nos adaptamos. Todas las cadenas rurales tienen afectaciones por tema de cambio climático, bien sea en rendimiento, en la producción. Eso fue un caso forestal, pero váyase para los productos agrícolas. Muchos de los productores tienen no solamente su negocio, sino una forma de diversificar, van y siembran una manzanita de frijoles. Eso es para su seguridad alimentaria. Lamentablemente se retrasan las lluvias, perdieron todo, no solamente es un tema económico, también es un tema de resiliencia climática. Entonces, hay varios estudios que se han venido realizando. Para el análisis que estamos haciendo ahorita, que es totalmente documental y teórico, se identificaron 2 estudios. Uno que es las consideraciones del cambio climático en cadenas de valor agropecuaria. Y la otra, guía para integrar la adaptación al cambio climático en cadenas de valor. Entonces, se tomó esa bibliografía, se revisó y sobre la base de esa se tomó una metodología que fuera adaptada bajo las circunstancias nacionales de Nicaragua para poder establecer un resultado, pues obviamente que se adaptara realmente a las necesidades que tiene el productor en campo. Entonces, se definió una metodología bastante práctica, 5 pasos puntuales, se retomó la información que ya se tenía en campo. Fue bien curioso porque en aquel entonces, si bien no se había manejado un enfoque puntual de cambio climático, estamos hablando de una investigación del 2013, todavía son actuales los resultados. Si comienzas a mirar las bases de datos y el análisis cuantitativo que se hizo, y cualitativo que se hizo en aquel entonces, y comienza a decirse que hay potencial, de eso se puede sacar bastante información y podemos establecer algún tipo de estrategia o metodología que realmente tenga un impacto en las familias. Entonces, identificaron 5 pasos, que es la evaluación de las amenazas climáticas, el análisis del efecto del cambio climático en la cadena, análisis del efecto en la competitividad, en cómo llega ese producto realmente al mercado,
las necesidades ilimitantes de la cadena, que está muy focalizada realmente a todo lo que tiene que ver los prestadores de servicios financieros y demás que se lograron identificar y que están limitando la respuesta de la cadena ante los efectos del cambio climático. Y por último, una evaluación de las capacidades instaladas con potencial de adaptación y mitigación. Entonces, se tomó bibliografía, se estuvo revisando bibliografía oficial publicada por el gobierno y se comenzó a identificar cuáles podrían ser los pasos a trabajar. Entonces, en temas de amenazas climáticas, somos multiamenazas. Ustedes saben, Nicaragua, sexto país con mayor riesgo climático. No lo decimos, nos lo dice ya realmente observatorios como el German Watch. Entonces, comienzas a ver que realmente hay un problema bastante fuerte y el problema no es que llueva, sino que también tienes problemas de inundaciones en algunos momentos. Entonces, todo eso, pues obviamente va a tener impacto directo en la productividad. Entonces, se tomó como referencia los estudios realizados en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático que publicó el gobierno en el 2018. ¿Perdón? Ok. Entonces, después de eso, ya tenemos cuáles son las amenazas. Comenzamos a identificar y a empezar a evaluar con la información que colectamos en aquel entonces cuál era la percepción. Y llamó muchísimo la atención algo que dijo un productor. El señor en su momento dijo, el clima ha cambiado mucho por acá. Casi nunca llueve y cuando llueve pareciera que se va a caer el cielo y esa es la realidad que están viviendo en el occidente. Entonces, comenzamos a hacer un análisis por cada uno de los eslabones a ver cómo está afectando el cambio climático justamente al negocio como tal. Entonces comienzas a decir, bueno, el que está produciendo la madera, ¿cuáles son los problemas? Primero, pérdida de plántulas en el proceso de restauración. Si el invierno se retrasa, el margen de supervivencia de las plantas en el territorio se reduce inmediatamente, entonces pierdes material vegetal en el territorio. Afectaciones de camino todo tiempo que limita el acceso a recursos, sí, porque muchas veces esos caminos o son caminos cauce o son caminos todo tiempo que cuando hay una lluvia torrencial favorecido por un huracán o demás, simplemente no funciona, no puede moverse por ahí el producto, tienen que esperar a que se restablezca, entonces hay insuficiente de materia prima, el producto no llega a los carboneros y simplemente no se puede trabajar. Inseguridad de alimentaria de la familia durante el periodo denso, porque sí, así es, el fenómeno del niño no solamente afecta a la cadena, sino también la seguridad alimentaria. Si ellos tienen una manzana de frijol, pues la van a perder porque la lluvia se retrasó. Las afectaciones en la competitividad en este eslabón, problemas de acceso a la materia prima, aumento en los tiempos de producción y logística y aumento en los precios de la materia prima. ¿Por qué? Porque si es más difícil el acceso, es más escasa, pues los precios aumentan y eso aumenta también el precio del producto. La transformación, afectación de caminos todo tiempo que limita la salida del producto, afectación de infraestructura productiva durante eventos de lluvia extrema y olas de calor que dificulta el manejo de los hornos. Ese es un tema bien importante. Hay muchas personas también por el tema de deshidratación y demás tienen problemas de insuficiencia renal crónica que son muy vinculadas al tema de deshidratación, de procesos de deshidratación bien fuertes. Entonces, cuando tú lo sometes a eso y personas que están trabajando directamente en un horno, al mediodía en el occidente, obviamente las afectaciones que son bastante grandes. Después de eso, pues las afectaciones que tiene la reducción de la productividad de los eventos ante eventos extremos, aumento en los tiempos de producción, afectación de la calidad del producto por debido a la humedad y altas emisiones de CO2 producto de procesos de combustión de la madera. Esto es pensado porque la función de Nicaragua actualmente no es mitigar, es adaptar. Nicaragua solamente produce el 0.03% de las emisiones globales. Si miramos el 70%, solamente 10 países las están produciendo. Entonces Nicaragua puede parar cualquier tipo de actividad productiva y el cambio climático va a seguir exactamente con la misma tendencia. Después de eso, en el tema de la comercialización, déficit de producto en temporada de lluvia, extrema favorecido por los huracanes, que eso lo viene arrastrando desde la producción y la transformación, y afectaciones en la competitividad de la cadena por insuficiencia de oferta para satisfacer la demanda del mercado, y la pérdida de competitividad con otros actores, es decir, no solamente el carbón que se produce en Nicaragua viene de Parvas, también hay otras tecnologías que han favorecido a través de otros proyectos y se han establecido hornos media naranja, que son los hornos de ladrillo que nosotros implementamos en su momento, y unos hornos metálicos que también son hornos para la carbonización. Después de eso se comenzó a mirar cuáles son las necesidades, no solamente de financiamiento, sino también de capacidades. Entonces, en el tema de la producción de biomasa, necesidades de estrategias de capacitación y sensibilización en temas de cambio climático, ausencia de planes de aprovechamiento que restringen el aprovechamiento de árboles en áreas de recarga hídrica,
Necesidad de cosechas de agua vinculado a viveros de plántulas para la restauración, limitada diversificación económica de las fincas, falta de tierra para el desarrollo de prácticas de conservación, en la transformación limitada de investigación aplicada para el proceso de innovación tecnológica en sistemas de producción de carbón de bajas emisiones. Entonces, acá en esta vaina es bien importante también mencionar que el papel de la universidad es fundamental justamente para realizar investigación aplicada, que sea investigación que tenga impacto en medios de vida rurales y que pues obviamente va a favorecer directamente la resiliencia de las comunidades. Después de eso, insuficiente conocimiento de acceso a tecnologías que promuevan la bioeconomía circular, todo el tema del manejo de residuos de la carbonización, que también la forma de diversificación económica también es una forma de adaptación que se desarrolla a nivel rural. Ausencia de mecanismos financieros en la banca privada para el acceso de pequeños productores a tecnologías climáticamente apropiadas, costos elevados de la tecnología que supera los costos y los márgenes de ganancia del productor. Entonces los hace muy difícil poder tener acceso para los pequeños productores. Y por último, una limitada capacidad de acopio de producto para aprovechar las fluctuaciones del mercado. Y eso lo digo por algo. Bajo las lluvias torrenciales que se puedan presentar, toda crisis es una oportunidad. Si usted está preparado y tiene su carbón almacenado y el carbón se pone caro porque no hay y usted lo tiene guardado, eso es una ventaja para usted. Pero eso son parte de las tecnologías que no se ven y que no le ponemos la colita de adaptación. Sin embargo, tiene bastante impacto en la economía rural. Y el otro, en el tema de comercialización, que los mercados locales no ofrecen precios diferenciados para el carbón proveniente de los sistemas silvopastoriles. Entonces, eso es otro rollo que es importante. Entonces, ya con esto ya voy finalizando, que es la estrategia que se desarrolló, que se tiene a nivel documental. Es bueno y volverlo a recalcar. 3 objetivos principales: estrategias de capacitación e investigación experimental, que es investigación aplicada en la implementación de arreglos silvopastoriles agroforestales para masificar la producción de biomasa. Evaluación de costos de oportunidad de las nuevas tecnologías para la carbonización. Realmente hay que identificar qué tan viable es cierta tecnología con respecto a la otra para proponerla. Muchos de los grandes problemas que tenemos en algunos proyectos que se vinieron desarrollando anteriormente es que la gente venía, elaboraba proyectos y lo hacía desde el escritorio. Cuando usted llega al territorio cambia, porque hay una idiosincrasia del campesino, porque hay formas tradicionales de trabajar las cosas. Entonces, no es solamente un cambio total de tecnología, realmente ¿en qué significa eso en la competitividad, en la resiliencia? ¿Realmente eso me está haciendo más resiliente o realmente es una tecnología que me cambia la forma de producir, pero los resultados son los mismos? Análisis de la sensibilidad de la mujer sobre los impactos del cambio climático en los sistemas productivos. Es bien interesante porque la mujer siempre llevaba la batuta del negocio. Si bien el hombre se encargaba, por decirlo de alguna manera, de transportar del trabajo fuerte, pero realmente la inteligencia del mercado, de hecho casi toda la mayoría de comercializadores son mujeres. Entonces realmente evaluar el impacto que tiene el cambio climático en ese tipo de negocios, no solamente en temas forestales, sino también en cualquier tipo de cadena rural, es bastante importante. Ordenamiento territorial para el cumplimiento de la legislación ambiental. Y por último, temas de financiamiento, que ya es un cajón, que aperturar nuevas líneas de financiamiento exclusivo para productores, establecimiento de zonas de acopio comunitario para el mantenimiento de la oferta durante eventos climáticos extremos y análisis de mercado para la identificación de nuevos nichos de mercado verde de bajas emisiones. Acá es bien importante porque es que realmente el enfoque de cadena de valor está respondiendo a los análisis del mercado. La ventaja que tuvo y el aumento progresivo de los márgenes de ganancia en base a la identificación de nuevos nichos se dio porque ese carbón estaba catalogado que venía de sistemas agroforestales, de aprovechamiento sostenible. Entonces, al tener eso, hay mercados que son exquisitos, que dan un valor agregado a estos productos y pues obviamente los hace mucho más competitivos a nivel de mercado. Entonces, básicamente eso. Ya me dijeron que no tengo más tiempo, entonces ya con eso. Y perdón porque yo sé que la hora es un poco pesada, pues venimos de almuerzo, pero está bien, muchas gracias.